Hola, mi nombre es Harry y hoy les vengo a contar la historia de mi vida. Tengo 20 años y desde pequeño me he sentido fuera de lugar. Soy una persona tímida y sensible. Soy muy impulsivo y tengo una baja autoestima. Se me dificulta expresar mis pensamientos y socializar. Cuando estaba en el colegio siempre fui más alto, menos musculoso que mis compañeros y mi cuerpo tenía unas proporciones extrañas. Me costaba concentrarme en las clases y hacer una suma o resta me resultaba imposible. Veía un simple examen como un camino durísimo e interminable. Cuando les conté a mis padres lo que había estado sintiendo, ellos me contaron que desde bebé mi desarrollo motor fue lento. Me tomó más tiempo que el promedio para gatear, caminar, sentarme y hablar. Por esto pensé que de pronto era algo de mi personalidad. Todo empeoró a los 14 años, cuando se supone que debía empezar a tener cambios por la pubertad. Mis compañeros iban cogiendo músculos, vello corporal, y yo tan solo tenía más grasa y sentía dolor en los pechos, y estos fueron creciendo. Tenía muy poca energía, mis caderas eran cada vez más anchas y me daba ira no saber qué me pasaba. Después de ver todo esto, mis padres decidieron llevarme al médico. La doctora que me atendió me vio físicamente y se apresuró a decirme: Sé lo que te ocurre, tienes el síndrome de Klinefelter. En ese momento, lo primero que pensé, ¿qué es esto? El síndrome de Klinefelter está caracterizado porque los pacientes poseen un cromosoma X extra. La información genética adicional puede estar presente en todas las células del cuerpo o puede afectar solo algunas, conocido como síndrome de Klinefelter en mosaico. Este síndrome no se hereda directamente. El cromosoma X adicional ocurre como resultado de que el óvulo de la madre o el espermatozoide del padre tienen el cromosoma X adicional. Una probabilidad igual de que esto suceda en cualquiera de los dos casos. Por lo que después de la concepción, el patrón cromosómico es XXY en lugar de XY. En el síndrome de Klinefelter, el cromosoma adicional se origina de la no disyunción durante las divisiones meióticas, siendo esto el error o defecto en la separación de los cromosomas homólogos durante la anafase de la división celular meiótica. Esto ocurre en el desarrollo de las células germinales paterna o materna o en las divisiones mitóticas durante la vida embrionaria temprana. Las alteraciones a nivel de la meiosis son predominantes, siendo 53% de origen paterno por errores en la meiosis 1, 43% de origen materno por errores en la meiosis 1 o menos frecuentemente en la meiosis 2, y el restante 3% de origen materno por errores mitóticos posigóticos tempranos. En función de si el error en la meiosis se ha producido en la madre o en el padre, es posible diferenciar estas dos situaciones. Primero, error en la ovogénesis. Se obtienen óvulos con cromosomas sexuales XX en lugar de un solo cromosoma X. Segundo, error en la espermatogénesis. Se obtienen espermatozoides XY en lugar de un solo cromosoma X o 1Y. Cuando tiene lugar la fecundación con otro gameto que es cromosómicamente sano, se obtiene un embrión triploide, 47XXY. También existen unas variaciones raras. 48XXYY o tetrasomía, 48XXXY o tetrasomía y 49XXXXY o pentasomía. Este síndrome hace que tengas testículos y pene pequeños y puede aumentar el riesgo de tener enfermedades como enfermedad cardíaca y de los vasos sanguíneos, cáncer mamario y otros tipos de cánceres, enfermedad pulmonar, síndrome metabólico que sería diabetes tipo 2, presión arterial alta, colesterol y triglicéridos altos, entre otros, trastornos autoinmunitarios como lupus y artritis reumatoide y problemas dentales y bucales que propician la aparición de caries. En mi cita hablamos acerca de cuál sería un posible tratamiento y decidimos que mis problemas relacionados con hipogonadismo se tratarían realizando un reemplazo de testosterona. Esto ayudaría a desarrollar mis músculos, a tener una voz más profunda y a desarrollar el vello facial y corporal. También pude aumentar el deseo sexual, aumentar mis testículos, mejorar el estado de ánimo, la autoimagen y el comportamiento. Así como también pude protegerme contra la osteoporosis y disminuir los riesgos de enfermedades autoinmunes y de cáncer de mama. También tendría una cirugía de eliminación mamaria y me suministrarían vitamina D para mejorar mi densidad ósea. Y respecto a mis problemas sociales, tendría terapia mental y familiar,
además de intervenciones educativas adecuadas para mejorar mi desempeño escolar. Es importante entender que no es culpa de nadie y que no hay nada que ninguno de los padres pueda hacer o no hacer para causar o prevenir el síndrome 47XXY. Datos curiosos. Los efectos en el desarrollo físico y mental aumentan al incrementar el número de cromosomas X extra, y cada cromosoma X extra reduce el coeficiente intelectual en un promedio de 15 a 16 puntos, siendo el lenguaje el área más afectada. Aproximadamente 1 en 500 varones recién nacidos nacen con la enfermedad de un cromosoma X extra, 1 en 50.000 con 2 cromosomas extra y 1 entre 85.000 y 100.000 con 3 cromosomas X extra. Si quieren conocer un poco de la vida de las personas que han padecido este síndrome, pueden ver películas como La chica danesa y XXY.